Entonces, si a ustedes le dan una respuesta en frecuencia, ¿por qué se pone? No sé si es la sensibilidad, para revisar después el lapicito. Voy a hacerlo con el mouse nada más. Dice, nos dan una respuesta en frecuencia, h de omega, que tiene un valor. 1 para los valores de omega, que va entre menos omega c, o sea, un omega y más omega c. Y 0 en otro caso. Vamos a poner así, en otro caso. Y nos da una respuesta en la fase, por eso le ponen un quebrado. Cuando veíamos funciones de variables complejas lo veíamos como un quebrado, que es igual a pi sobre 2 para los valores de omega, perdón, mayor que 0, y menos pi sobre 2 para los valores de omega menor que 0. Yo tengo una alergia tremenda y por ahí me... ¿Pero se me escucha la voz bien o...? Sí, sí, se escucha Sí, bien. sí. Bueno, entonces, ¿ustedes cómo escriben cómo escribíamos nosotros una función de variable compleja? Una función de variable compleja la podemos escribir como un módulo de nuestra función propiamente dicha, por e a la j, digamos, el valor de alfaz. Eso es por definición. Entonces, nosotros si sustituimos los valores que tenemos, nosotros podemos escribir nuestro h de omega como, recuerden, va a valer 1 solamente entre omega c, entre menos omega c y omega c. Entonces, este h de j omega va a ser la fase e a la j pi sobre 2 para los valores de omega, que va entre 0 y omega c. Este primero omega c. Y e a la menos j pi sobre 2 para los valores de omega, que están entre menos omega c y 0. Acá solamente no estamos haciendo nada, estamos acomodando un poco. Claro, hasta ahí Entonces, más o menos sí llegué yo, de ahí ya bueno, no. h de j omega, h de omega, perdón, va a ser igual a qué? A j para los valores de qué? Entre 0, omega y omega c. Recuerden, ¿qué es e a la j pi sobre 2? Es j, porque es un fasor que está girando en el plano complejo. Es un fasor, esto tiene una unidad, una magnitud 1. Entonces, si gira 90 grados, o sea, si gira 90 grados, sentido positivo, ¿a dónde va a caer? En j, ¿verdad? Entonces el valor de j, o i, como le llaman los matemáticos. Nosotros le llamamos j. Y este valor, si lo hacemos para menos pi sobre 2, o sea, contrario a las agujas del reloj, este sería pi sobre 2, y este es menos pi sobre 2. ¿A dónde quedaríamos? En menos j, ¿verdad? Para los valores de qué? De menos omega c, omega y 0. Entonces, a nuestra función h de omega en la frecuencia, lo podemos sacar factor común j, y esto lo podemos escribir como una función rect, o rectángulo, lo que sea, de omega sobre omega c menos un medio, que es el ancho que tiene, digamos, menos otra función rect de omega sobre omega c más un medio. Esta es otra forma de escribir.
Porque este h de j omega sería la función en sí, es j, y sacamos el factor como j y lo escribimos como una función rectangular, porque esto vale 1 desde, o sea, si la función la escribimos en función de la frecuencia, esto va a ser así, ¿va? Esto vale el 1, y esto va a ser menos omega c, y esto omega c. Y esto es nuestro h de omega. Es como un filtro. Digamos un filtro. ¿Qué filtro sería ese? Este que está acá. ¿Qué filtro es? ¿Un filtro paso alto sería? Es un ¿Pasa filtro abajo? pasa abajo. Porque pasa la frecuencia hasta omega c. De un lado y del otro. Lo que pasa es que tenemos el 0 supuestamente acá. Entonces, nosotros, por, por propiedades, digamos, vamos a ir resolviendo esto, sabemos que la transformada de esta función rectangular o escalón, como quieran llamar, es la función sinc. Entonces, que tiene una altura a. La función sinc en el tiempo sobre 2pi tiene su transformación. Por eso escribimos doble flecha, para un lado y para el otro, que va a ser igual a 2pi por a de la función rect en la frecuencia. Esa es la transformación. Ahora, nosotros esta función sin de t sobre 2pi la podemos escribir como la función seno de t sobre t, es lo mismo seno de x sobre x, no sé cómo la quieren escribir. La podemos escribir a esta misma función como seno de t sobre 2 sobre t sobre 2. Porque sin que en realidad es seno de x sobre x. Y esto es lo mismo, tiene su transformada que es 2pi por la función rectangular de omega. O, lo que es lo mismo, nosotros acá simplificamos el 2, nos quedaría que seno de t sobre 2 sobre pi t tiene su transformación como la función rectangular en omega. O sea, que cuando ustedes tienen que ver, voy a volver a abrir acá, en las transformaciones de Fourier, cuando pasan del dominio del tiempo, la frecuencia, de la frecuencia al tiempo, cuando comprimimos una señal en el tiempo, la frecuencia se expande, y si expandimos en la frecuencia, se comprime en el tiempo. Y esas son algunas de las propiedades, seguramente deben haber visto el año pasado, que hay que saber. Por ejemplo, esta es la que estamos haciendo ahora. O sea, si tenemos una función rectangular en el tiempo, la transformada de Fourier en la frecuencia de esta función es la función sin. Pero si tenemos una función sin en el tiempo, su transformación es en la frecuencia, pero multiplicada por el factor 2pi. No hay que olvidarse que nosotros, hay una relación en la transformada de Fourier, en la transformada directa y en la transformada inversa, pero siempre está ese factor 2pi. No hay que olvidarse, porque va a afectar la amplitud. ¿Está? Acá, otra propiedad de la transformada de Fourier. Si nosotros en el tiempo multiplicamos por un valor alfa en la variable independiente, eso lo va a dividir a ese valor en la frecuencia. Eso es una propiedad de la transformada de Fourier. Es decir, si nosotros a la transformada de Fourier de esta señal, digo, tenemos f de t y su transformada es f mayúscula de omega. Ponerle que sea esta forma y su transformada tenga esta forma, un poquito más achanchada. Ahora, si yo esta señal la hago, ¿qué va a pasar aquí cuando la multiplico por un medio? ¿Qué sucede con esta señal? ¿Se acelera o se retarda? ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Se retarda? Se retarda, o sea, se hace como más lenta, ¿verdad? La multiplico por un medio. Es como que a una... ¿Vieron ahora que en el WhatsApp ustedes mandan audios y pueden poner velocidad por 1, por 2 para escucharlo? O por 1,5. ¿Se han dado cuenta de la nueva actualización?
No, No, Cuando ustedes Sí. reciben no, un pero audio, cuando ustedes reciben un audio, lo reproducen. Y ahí dice por 1, por 1,5, por 2. Y ustedes lo pueden hacer más rápido el audio, porque a veces hay gente que manda audio y se pone a respirar y a hablar y a pensar. Ustedes quieren escuchar porque están haciendo cosas. Todos lo ponen más rápido. O nunca se han peleado con alguien, o se han peleado y le mandan un audio de 1 minuto, de 2, de 3, o alguien le quiere contar algo. Bueno, lo aceleran. En este caso, acá lo estamos retardando. ¿Y qué significa retardar? Que la voz nuestra, ¿cómo saldría? Si yo estoy hablando y ustedes me retardan en el tiempo, yo voy a empezar a hablar de esa forma. ¿Y qué voy a agregar a mi voz? Le estoy agregando graves. ¿Y los graves en qué frecuencia están? ¿Bajas o altas? bajas. 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 Y miren cómo hace el espectro, ¿ven? Empieza a crecer en las bajas frecuencias. Ahora, si yo lo acelero, esto va a crecer en las altas frecuencias. Por eso, acá podemos ver que si ustedes multiplican por un factor, va a estar contrario, o sea, va a ser lo contrario en el dominio de las frecuencias. O va a ser lo contrario en el tiempo. Aquí está lo mismo, ¿ven? Nada más que con otras gráficas. Si ustedes tienen una función rectangular, le aplican la transformación de Fourier, es una sinc. Ahora, si a esa rectangular ustedes la hacen más chiquita en el tiempo, yo la voy a expandir en la frecuencia, ¿ven? La comprimo en el tiempo, para un lado y para el otro, y acá la expando en la frecuencia. Si yo la expando en el tiempo, la comprimo en la frecuencia. Siempre hay esa dualidad. Nunca se olviden de eso. Esta gráfica que está acá, es fundamental. Esto tiene que saber como 1 más 1. Tiene que saber sumar, restar y la transformada del escalón. Porque si no saben eso, nos vemos. ¿Está? Así que ustedes esto lo tienen que saber. Bueno, entonces, analizando esto, seguimos trabajando sobre esta parte. Podemos utilizar una de las propiedades de la transformada de Fourier para solucionar esto, que es la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Es esta. Si yo desplazo una función en el tiempo para un lado o para el otro, le sumo un valor o le resto, es como que a la transformada de Fourier la multiplique por e a la menos j omega, es el lugar que yo desplazo. Si yo desplazo 3 unidades, es como que yo lo multiplique por e a la j omega 3 veces omega. Si yo lo desplazo 10, es como lo multiplico por e a la menos j omega 10 veces. Entonces, usando esa propiedad, nosotros sabemos que seno de t sobre 2 sobre pi t por e a la j en medio de t va a tener una transformada que va a ser mi rectangular. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar esa rectangular? Yo la Desplazada. multipliqué. Desplazada. Eso va a estar rect de menos en medio. Es lo mismo, es esto, nada más que acá la multipliqué o la desplacé un poco. Ahora, si usamos el escalamiento del tiempo, o sea que aquí, ¿qué usamos? La propiedad de la transformada de Fourier de desplazamiento en el tiempo. Ahora, si usamos la propiedad de la transformada de Fourier de el escalamiento, ahí lo dejo escrito para que ustedes lo mismo lo tienen grabado, nosotros podemos decir que seno de omega c t sobre 2 sobre pi omega c t por e a la j omega c sobre 2 t va a tener su transformación. Si yo multiplico por un factor omega c en el tiempo, ¿a qué equivale? ¿Qué hago? Si yo multiplico en el tiempo, ¿qué equivale en la frecuencia? Acá lo habíamos visto. La, si multiplico no sería dividir. Claro, en la claro, la frecuencia equivale a frecuencia. dividir. Entonces, esto nos quedaría 1 sobre omega c, la función rectangular de omega sobre omega c menos 1/2. Entonces, esta función seno de omega c
t sobre 2 sobre pi t por e a la j omega c sobre 2 t tiene su transformada que es igual a la función rectangular de omega sobre omega c menos 1 medio. Que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, lo mismo va a pasar, similarmente a esto, si nosotros ponemos el seno de omega ct sobre 2 sobre pi t por e a la menos j omega c sobre 2 t, esto va a tener su transformada, que va a ser de la función rectangular de omega sobre omega c más un medio. Y miren, estamos ya llegando a lo que estamos buscando, ¿verdad? Es esta ecuación la que estamos buscando. Recuerdo que me estoy dando la nariz. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada, o sea, si tenemos que tomar la transformada inversa de todo esto, nosotros en el tiempo, la transformada inversa, ¿qué nos daría? La función en el tiempo, o sea, h de t es igual a j por el seno de omega c t sobre 2 sobre pi t, si está acá, por e, perdón, a la j omega c sobre 2 t menos el seno de omega ct sobre 2 sobre pi t por e a la menos j omega c sobre 2 t. O sea, esto, todo esto que está acá, es, si nosotros sacamos factor común, 2j, porque e a la j, un valor, menos e a la j, otro valor, sobre 2 era el seno, ¿se acuerdan? ¿Cómo definimos el seno de una función de variable compleja o un seno de una función de variable real? ¿A qué era igual el seno de x? Era E Era a la jx, J bueno, e a la menos menos jx, ¿sobre qué? Medio. Sobre j. 2J. Ese es el seno, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos por hacer ahora. Vamos a tratar de sacar este valor. Bueno, como el j, acá nos va a quedar 2 sobre j al cuadrado por seno de omega c t sobre 2 sobre, uy, me salió re mil duro, omega c t sobre 2 pi t esto entre paréntesis, no sé si me va a entrar acá, e a la j omega c sobre 2t menos e a la menos j omega c sobre 2t sobre 2j. Entonces, esto lo que dice acá es, multipliqué por 2 para dividir, ¿verdad? Para que me quede igual. Este 2 se podría ir con este, pero no lo toco. O sea, como que multiplico y divido por 2j. Acá. Para que entre este 2j acá abajo. Entonces, este h de t, o sea, la función en el tiempo, ustedes la pueden escribir
como menos 2 seno de omega c t sobre 2 sobre pi t por el seno de qué? De omega c t sobre 2. El seno de omega c t sobre 2 es esto. La parte que está acá. Y esa es la transformada inversa. O sea, esto es igual a menos 2 por el seno cuadrado de omega ct sobre 2, todo eso sobre pi t. Y esta es la respuesta en el tiempo. O sea, ¿qué es lo que nos pide? Encuentre la respuesta al impulso de un sistema. Y esta es la respuesta. A ustedes le dan la función en la frecuencia, con su fase respectiva. Desde la función en la frecuencia llegan a esta expresión, ¿no? Decía el compañero, hasta aquí llegué yo. Ok, empezamos a trabajar esto. Lo ponemos al valor de j. Vemos cuánto vale la función. Sabemos cuánto es su fase y su valor, porque acá está dibujado. Acá podemos decir esto vale un medio, porque entre omega y omega c, esto vendría a ser como 1 omega c, entonces ahí nos queda la mitad. Esto es un valor, desde acá hasta acá un medio, por así decirlo, hasta acá también. Claro, una vez que tenemos, digamos, la respuesta en frecuencia, ya solo habría que aplicar propiedades para llegar, Hay que hacer la para que tenga un transformada tiempo. inversa. Claro, aplicar Las las otras no. propiedades que... Sí. Bien. ¿Qué otra consulta? ¿Qué otro punto? Profe, yo tengo duda con el 22. ¿Cuál? Dios mío, encuentra la transformada de las siguientes señales usando propiedades. Si yo pude hacer el A y ya con los otros sé las propiedades, pero no le encontraba la vuelta, digamos. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el D eh, y el C. Si yo le encontraba fácil aplicando la transformada, pero con propiedades no lo podía sacar. O sea, sin aplicar las transformadas en sí, digamos. Ujú. El B, ¿quieres que hagamos? O el M. Eh, el C mejor, porque el D sí El lo pude. C, este es fácil. ¿Seguro? Bueno, vamos. El C. ¿Qué número es? 22. 22. 22. C. Nos dice, mediante propiedades, la función g de t, creo que era, es igual a t por e a la menos at por u de t. Entonces, ponerle que nosotros consideremos una señal, que esta señal la consideramos como que g de t sea la señal t por x de t. Como que todo esto sería x de t. O sea, t multiplicado por la señal x de t. Entonces, si hacemos la transformada, voy a poner con otro color, la transformada de Fourier de g de t, esto es como que yo haga la transformada de Fourier de t por x de t. Y es como que, si yo multiplico por t una señal transformada, es como que la multiplique por j a una señal de Fourier derivada. Porque eso me dice la propiedad de diferenciación. ¿Dónde está la propiedad de diferenciación? Acá. Multiplicar por la frecuencia o multiplicar por j
equivale diferenciar en el tiempo equivale a multiplicar por j omega en la frecuencia. Y esa Sí. es una de las propiedades. Entonces, si yo multiplico por j la derivada en la frecuencia, me equivale a multiplicar por t el tiempo. Entonces, si nosotros decimos que x de t es igual a e a la menos at por u de t, y la transformada de esta, ¿cuál es? ¿Cuál es la transformada de e a la menos at por u de t? Ya la habíamos hecho. Es x de omega grande. Hicimos ese ejercicio, que es 1 sobre a más j omega. Sí, sí, eso sí ¿Ahí me vamos acuerdo. bien? Sí, sí. Entonces, si nosotros a esta transformación, o sea, cuando le aplicamos la transformación de Fourier a una función, nos queda como g mayúscula, pero de omega, que no es de t. Esto es igual a mi transformada de Fourier de t por e a la menos at por u de t, que es todo lo que está para adentro. Y esto va a ser igual a j por la derivada respecto de omega de eso, 1 sobre a más j omega. ¿Y esto qué es igual? A 1 sobre a más j omega al cuadrado. O sea, la derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el derivado del segundo por el primero sin derivar, que se hace 0 sobre lo de abajo al cuadrado. La regla de la diferenciación de cocientes. ¿Se acuerdan eso de análisis 1? Sí, 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 sí. Y ahí queda que la transformada de t por e a la menos at por u de t tiene su transformada de Fourier que es 1 sobre a más j omega al cuadrado. A más j omega al cuadrado. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ¿qué otro más? El ¿Tiene 5G. algún ejemplo de MATLAB? No, esos ejemplos no los hago yo, los tendrán que hacer ustedes, buscarlos, pero no sé, no me voy a poner a programar ahora. ¿Qué? El 5 Pro, por favor. El 5G, Profe, ¿cómo se profe. ve el gráfico? ¿Cuál? El 5. Voy a explicar el 5G. G. O el 30 también, profe. Determinar los valores de potencia y energía de cada una de las señales y concluir qué tipo de señales pertenecen. Ese lo habíamos hecho. Hay que hacer, Al G no. bueno, lo que tiene que hacer es una sumatoria. Digamos, tenemos que hacer la sumatoria de las integrales de potencia, o sea, la suma de potencia. O sea, a ver si lo habíamos hecho eso. Un minutito, por favor. Es que estoy estornudando y no puedo ni siquiera hablar, por eso culpa. Bueno, las señales de potencia y energía. De energía, habíamos dicho que la señal de energía era igual a la integral entre menos infinito e infinito del módulo de la señal al cuadrado diferencial de la señal. ¿Eso en qué es? En tiempo continuo. ¿Y en tiempo discreto cómo era? Es la La sumatoria sumatoria. de n igual a menos infinito a infinito de la secuencia al cuadrado.
Eso sería en el caso de tiempo discreto. Ahora, nuestra potencia es el límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 sobre el periodo de la integral entre menos la mitad del periodo y la otra mitad del módulo de la señal al cuadrado. Y en variable discreta sería el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre 2n más 1, la sumatoria de n igual desde menos n hasta más n de la secuencia. Esto sería la definición. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es agregar esa secuencia y corroborar a ver si es señal de energía o si es señal de potencia. ¿Cuál era? Era x7 de t, un medio de n, un medio a la n, por u a la n. Entonces tenemos que ver si esa señal es de energía o de potencia. ¿Ustedes qué piensan que es esa señal? Para mí de ninguno. ¿Ustedes qué es? ¿Ninguna de las dos? Sí. Yo creo que a mí me sale de energía. A mí también me salió de energía. ¿Me sale de energía? Sí, sale 1. 1. Bueno, Sí, vamos y a ver. potencia ¿Me cero. esperan un momento, por favor? Porque voy a buscar unas cosas para hacer una análisis. Disculpen, es que no puedo. Me da una alergia muy fuerte, no sé si es la ropa, está húmeda. Veamos. Si ustedes tienen esta secuencia, que es x es un medio a la n por u de n, ustedes a esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, el módulo de esta secuencia, o sea, x7t, esto de n acá, de n, todo eso elevado al cuadrado, acá nos va a quedar. Esto es como que pongamos un cuarto de n por u a la n.
Entonces, si queremos usar esta expresión para calcular la energía, para ver primero si es de energía o de potencia, tendremos que hacer la sumatoria de n igual a menos infinito hasta más infinito de x7 de n cuadrado. Y esto es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta más infinito de un cuarto a la n por igual a n. Esto es como cuando nosotros multiplicamos por igual a la n, ¿qué pasa con los límites? Cambia, y empiezan desde cero. Desde 0 a Cero. infinito. Entonces nos queda de un cuarto a la n. Y esta es una suma telescópica. O sea, esto nos queda 1 sobre 1 menos un cuarto. ¿Por qué le daba 1? Esto da 4 tercios. ¿Alguien le daba 1? Y a mí, Bueno, eso es una suma que lo veíamos en serie de sucesiones, creo, en análisis 1. No sé si llegan a verlos. Creo que no, ¿verdad? No, No, es sí, un- no, nunca no, no, llegan. creo Sí, que- lo que usamos nunca llegan a enseñar. Enseñan cosas que nunca usamos. Pero bueno, así es. Parece que no, eso no eso. sé, directamente yo lo vi por propiedades para poder sacarlo al problema. No queda otra que buscarlo uno solo. No, claro, uno tiene que estudiar solo. Y bueno, y la potencia sería el límite cuando n mayúscula tiene infinito de 1 sobre 12n más 1 de la sumatoria entre menos n y más n de x7 n al cuadrado. O sea, que todo eso cuando n tiene infinito. Chicos, ¿escuchas o tengo que hablar más fuerte? 1 sobre 2. Sí, se escucha. Bueno, 1 sobre 2n más 1, la sumatoria de n igual a menos n hasta más n de un cuarto a la n por igual a n. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 1, la sumatoria de n igual a 0 hasta n mayúscula, porque ya lo sacamos al igual a n, y nos queda de un cuarto a la n. Entonces, este sería como un límite de n en infinito de 1 sobre 2n más 1, y empecemos a reemplazar esa sumatoria, o sea, 1 menos el valor, esto quedaría 1 menos un cuarto elevado a la n más 1 sobre 1 menos un cuarto. Y este valor creo que da 0. Creo. Pueden revisarlo ustedes, pueden ver las propiedades de las series y eso, y buscarlas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es? ¿De potencia o de energía? Ninguna de las dos. ¿Cómo que no? De energía. Ah, ¿De Energía. energía? Porque energía. la energía está entre 0 e infinito. Y la potencia es 0. Ponerle que sea 0, entonces es una señal de energía. ¿Vamos? Profe, ¿cómo sería la gráfica del 7C? ingeniero, antes que pase, ¿me puede explicar, me quedé ahí en la parte que usted saca que la energía es igual a un cuarto, a 3 cuartos, disculpe?
Infante, ¿qué no estaba comiendo usted? Y sí, dejo de comer justo ahí, estoy entre la Bien, comida y... no, está bien. Esto de 4 tercios Sí, eso no, que me explique cómo es una llegó. suma, digamos, en las sumas estas es por regla, digamos, esto es una definición. Es Sí. 1 menos, digamos, 1 sobre 1 menos el valor de esto. O sea, el Ah, valor que hay es acá. una definición esa. Bien, Claro, es una definición de perfecto, la perfecto. serie, sucesión. O sea, ustedes, hay una tabla, así como las integrales, las derivadas, nada más que serie, sucesión, usted las busca y están. Bien, 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 que eso quería saber por qué sacaba, porque yo lo veía como era un cuarto a uno más, un cuarto al cuadrado más. Entonces era como que lo veía que Claro, se hacía es grande. como que eso, sí, pero recuerde, si Sí, usted va elevando, el 1 siempre se va a quedar constante, lo de abajo se va a elevar. Entonces cada vez va a ir haciendo más chico, pero al mismo tiempo va a ir sumándose. claro. Si bien O ya lo voy a sea, buscar la definición, eso nomás quería, no me quedaba claro. Gracias, ingeniero. claro, de nada. ¿Cuál, me pregunta un compañero, el 7? El 7C. Triangular, sería una serie triangular. Y es una señal T y no es triangular. Es algo, es algo un poquito más complicado. No es tan complicado. Sí, algo así Una bien. consulta sobre este punto. ¿Hay que graficarlo y hacerlo luego en MATLAB al mismo o directamente hacerlo en MATLAB a todo? Lo pueden hacer, a ver, el 7C. Espero que salga. Dice, x3 de t, ¿verdad? Es igual a t por la función signo, uy Dios, la función signo de coseno. Sí. Sí, profe. ¿Y quién le dio ese ejercicio? ¿Quién fue el profesor que dio ese ejercicio? Dios, bueno. ¿Qué es la función signo? Es una función que vale. ¿Cómo está definida la función signo de t? -1 desde infinito hasta 0 y desde 0 a infinito 1. Y desde 0 a infinito 1. O sea, que para los valores vale menos 1 para los valores de t menores que 0. Y vale 1 para los valores de t mayores que 0. O sea, que esta función tendría que darles a ustedes algo así. Es una Ingeniero, yo función también la con... conseguí, la vi en la función signo de otra manera, ¿no? Sí, Que también hay puede ser otra que valga, definición. que decía que valía un medio en igual a cero, ¿no? Es que lo que pasa es que ahí hay una discontinuidad. Claro. Entonces Algunos nosotros tomamos esta que matemáticos... usted dice. Sí, lo que pasa es que eso... yo no soy matemático. O sea, Claro. ojalá fuese, pero ellos siempre nos dejan... Hay una definición de función que tiene que existir para todos los valores, digamos, para que sea función, tiene que corresponderle un solo valor. Entonces, si nosotros al mismo valor le damos en el tiempo t igual a 0, le damos un valor de un lado que vale menos 1 y del otro lado que vale 1, pero en sí el tiempo 0 no lo estamos tomando, los Ah, matemáticos bien. lo agregan como que tiende a la mitad, entonces por eso ponen un medio cuando t vale 0, y ahí sí lo agregamos al conjunto. Como decía el compañero, vale menos 1 para los valores de menos infinito al menos infinito no lo podemos tomar, pero en este caso el 0 tampoco lo estamos tomando. Y tampoco lo tomamos al 0 hasta infinito. Pero ¿y qué hacemos con el 0? No, viene alguien y le pone que vale un medio. Porque en realidad, la serie de Fourier y la serie de Fourier, cuando nosotros la hacemos, ahí converge la serie al valor un medio, en la discontinuidad. Ya lo vamos a ver, ya lo tendrán que haber visto ustedes. Nosotros vamos a ver enseñar el sistema en, el otro en la otra parte del año. Pero siempre tiende al valor medio de la discontinuidad la serie de Fourier. Está por más que usted le diga a la, millones, a la n al millón. Primero dibujemos esto. Acá va a haber un valor de t, o sea que va a haber una recta aquí, ¿verdad? Se va a ir para un lado y para el otro. Ponele que sea así, vamos a empezar a dibujar. Acá hay un coseno de t. A este t lo hemos dibujado en rojo, a este lo vamos a dibujar en amarillo. Y bueno, el coseno empieza en 1, empieza así, ponele que sea así. Va a haber un coseno, ¿verdad? Este t lo está multiplicando coseno, pero también la función signo. ¿Y la función signo qué pasa? Vale menos 1 para los t. ¿Esto cómo va a ir haciendo? Esta función signo va a ir haciendo algo así, miren.
y multiplicado por t tiene que ir haciendo así. Algo así. Y después acá va a cambiar el valor porque el coseno, que es la parte que está dentro, se hace negativa. Así. Y después va a venir para acá. Y después va a cambiar el valor. Y después va a venir para acá. ¿Se va entendiendo cuál es la función? Profe, Sí. mi duda también estaba en el punto 7. Yo esa función ya la tengo graficada en el MATLAB, pero lo Sí, que a mí no me queda claro es cómo cambiar las escalas. Si quiere comparto pantalla y le muestro así A de ver, cuál es la duda. a ver qué tiene. Primero tiene que habilitar para que varios participantes puedan compartir. ¿Quién? ¿Ustedes, Simón? No sé dónde habilito eso. No sé dónde habilitar. Deje de compartir pantalla. Después hay la parte verde que dice compartir pantalla. Ahí debería haber una perilla que dice permitir que muchos participantes compartan pantalla. Screen, whiteboard, no. Si no, fíjese donde dice seguridad, ahí en el escudo, el que dice seguridad, le aparece para compartir pantalla a los participantes. Función que usted estaba explicando hace rato, Sí, que es esto. bien ahí. Así Pero tiene que esta ser. función me sale bien encuadrada, por ejemplo. O sea, se la ve clara en cada punto de la función. Pero, por ejemplo, en el punto B, no, en el punto D, a ver. No, sí, en este punto. Yo le doy a correr el programa y me sale la función así. O sea, está la función hecha, pero no se aprecia bien la señal. O sea, Creo que hay una esto, opción de Ahí tenés que autoescala. usar el comando axis. ajá, eso es lo que yo quiero preguntar, cómo Escribirlo, se usa. es axis entre paréntesis y en corchete, y ahí metes los márgenes del X y del Y. Ah, bien. Esa era mi duda. Y por Ahí te ejemplo, le acá en da. el A, yo no sabía si estaba bien, o sea, está bien copiada, pero me sale esto, delta de coseno de t. Lo que Eso pasa ya es no sé. que, ¿cómo la ha definido al Dirac? Aquí En está, MATLAB. Dirac es igual a coseno de pi por ts. Sí, la función Dirac siempre da cero en cualquier función. Lo Así que sea pasa es que, constante o no, da cero siempre la gráfica. bueno, puede ser. Lo que pasa es que recuerden que Dirac no es una función. Es No, un No, no, impulso que no es el está tiene, impulso. definido. Si es esa un Claro, o Claro, función, pero sea, cero que eh, tiene a infinito y hace cero todas las funciones. si ponen la función, por ejemplo, t es igual a cero, grafica o algo parecido, digamos, un pulso, pero Claro, un no, pulso no que hay una claro, tiene, lo que función pasa es que definida en MATLAB lo para que eso. pasa es que MATLAB, los valores, o sea que toma son todos discretos, o sea que hay que darle un valor. No lo podemos hacer al letra Dirac, que no existe, en realidad. No lo A podemos ese claro, representar. o punto, sea, a ese tiene punto una. yo No lo, nos va a quedar los puntitos. a No ese nos va a punto yo quedar lo tan bonito. representé de manera discreta para que se pueda apreciar cómo cambia. Claro, es como Ah, que. bien. Eso yo no sabía porque, claro, el punto lo expresa de forma continua. En vez de Sí, Pero ponerle plot, ponerle stem. claro, le pongo el el otro stem. comando Stem es stem, era. claro, stem es para las funciones discretas. O sea que si No, acá pongo stem debería funcionar. No, 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 tenés porque que pasa que hacer tenés otra que. función, digamos. Sí, va a tener que hacer otra función discreta, no en el tiempo del delta, digamos. Y O sea, acá. no definir esa función, es hacer otra función para que grafique otra cosa, digamos. Ah, bien, Yo la ya. estaba haciendo con bucle for, pero quedaba tremenda cosa y no la hice. Bueno, no importa, pero si hacen alguna suma, o sea, ustedes de todo el práctico, cuanto más cosas puedan representar en MATLAB y gráficas, a ustedes les suman más puntos, siempre. Bien. Entonces, si alguna no la representan, no hay drama. Y O en el sea, caso del eso queda 14C, abierto. por ejemplo, o sea, yo el procedimiento sí lo sé hacer en la hoja, pero cuando lo voy a hacer en MATLAB, no, no me sale. Disculpe, ¿cuál es? El 14C.
dice programar un script en MATLAB que le permite encontrar los coeficientes para las señales anteriores Bueno, y muestren truncando la serie para n igual a 10. lo que pasa es que, ¿qué es el script que les pido? O sea, en realidad usted lo que tiene que hacer es un programa que haga la suma, o sea, primero que calcule los coeficientes. A sub 0, el A sub n, el B sub n, pero no se van a poner a hacer para cuántos, solamente para 10. O sea, pueden, pues, si hacen por formulazo por o lo que sea, lo hacen hasta n igual a 10, nada más, y muestran. Eso lo pueden hacer en un script o pueden hacer en un archivo R o como ustedes quieran. O pueden hacer esa programación que ustedes están haciendo. Lo puede resolver al 14A, al B, estoy medio trabado ahí. ¿En cuál? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Qué es lo que ¿Cuál es el punto que quiere hacer? El 14A o el 14B, la forma exponencial, digamos, estoy medio trabado. Bueno, tiene que hacer una serie de Fourier exponencial. La exponencial de las siguientes señales: seno de media onda rectificada y, y seno de serie de Fourier del seno de media onda rectificada y dibujo su espectro. Lo que tenemos que hacer para señalar el tiempo, aquí de t, y acá tenemos media onda rectificada, para ver que es el semiciclo positivo. Es 0 pi. Profe, nos está compartiendo pantalla, ¿no? De 0 pi a 2 pi, de 2 pi a 3 pi. Vamos hasta acá nomás. Entonces, bueno, que se tenga un periodo fundamental de 2 pi, la serie, y la frecuencia fundamental, bueno, omega 0 va a ser 2 pi sobre t. Y eso es igual a 1. Entonces, ¿qué simetría tiene esta serie? Esta señal. Que nosotros a x de t matemáticamente. Impar. ¿Cómo? ¿Quién dijo impar? Oh, Paredes. No, ¿por qué es impar? ¿Cuál es la definición de señal impar? X de t es igual a menos x de menos t. O sea que para que sea impar acá tiene que venir algo así. No hay una simetría impar. Esta señal no tiene simetría. No es ni par ni impar esa señal. No tiene simetría. Por lo tanto, esta señal la podemos escribir como a seno de t para los valores de t entre 0 y pi, y vale 0 para los valores de t, entre pi y 2pi. Y después obviamente es periódica. Se va a ir repitiendo, pero nosotros vamos a saber que va a tener, al no tener simetría, va a tener términos senos y cosenos. Calculemos el primer coeficiente, a sub 0. A sub 0 va a ser 1 sobre t, el integral, entre 0 y t, de x de t, exponencial de t. ¿Va a tener coeficiente de valor medio esta señal? No va a tener un valor medio porque no se anula nunca, poner que sea por acá. Va a tener un valor medio. ¿Cuál es la definición de valor medio ustedes que vieron señales y sistemas? No importa, lo hacemos ahí. Esto sería 1 sobre el periodo, que es el periodo de 2pi, de
La integral de 0 a t, de 0 a pi, de a por el seno, de t, más la integral de pi a 2pi. ¿Esto cuánto vale? 0 de t. Estamos integrando todo el periodo, de 0 a 2pi. ¿Esto qué es igual? Sacamos afuera la constante de integración, la constante de la integral, nos quedaría a sobre 2pi. La integral de seno, ¿cuánto vale? Menos coseno de t de 0 y pi. Reemplazamos el pi y el valor de 0, y esto nos quedaría a sobre pi. No me equivoco. ¿Ahí vamos? Sí, profe. Profe, ¿puede explicar el 30, por favor? Esperen, no, si todavía no terminó. Ah, No, explico este y ya está. Después lo vemos el lunes. Los otros. va, profe. Me quedo acá, ¿no? Si yo voy más de una hora. ¿Cuánto vamos? Bueno, el a sub n. ¿Cómo calculamos el coeficiente a sub n? Bueno, el coeficiente a sub n va a ser 2 sobre t, el integral de 0 a t, de x de t, coseno, de n omega 0t, diferencial de t. Hacen toda la integral. Todo es integral, porque tiene que hacer, esta integral le va a quedar a sobre pi, la integral entre 0 y pi, porque el otro valor vale 0, no vamos a integrar esa parte, del seno de t por el coseno de nt, diferencial de t. Y es una integral por partes esa. Es complicada esa integral. Y lo mismo tiene que hacer para el b sub n. Y así ustedes obtienen el coeficiente a sub n, el coeficiente b sub n y hacen la serie. Pero no sé si les ha quedado ahí. No, pero pide de la forma exponencial, creo que de la otra forma. Encuentra la serie de Fourier el tren de pulsos, eso. Bueno, el b es ese. Y si ustedes tienen una señal x de t, que es un tren de pulso, o sea, un delta que se repite cada t0 en t, así lo pueden escribir. O esta señal x de t, ¿cómo lo podemos escribir? Que lo vamos a ver cuando veamos el muestreo. También lo pueden escribir como n, que va de menos infinito a infinito, como un tren de pulso, de delta, ¿de qué? De t, menos n veces t0, o sea, se va a repetir cuando el n sea un entero. Y esta es periódica, con periodo t, digamos un periodo t0. Y la frecuencia fundamental es 2pi sobre t0. O sea, esta señal es una señal, si la dibujamos así, x de t, acá vamos a tener un delta, luego en t0 vamos a tener otro deltita, en 2t0 otro, en menos t0 otro, en menos 2t0 otro. Y así va a estar existiendo. Por lo tanto, nuestro coeficiente de la serie de Fourier, porque la serie de Fourier exponencial, primero tenemos que calcular el coeficiente de la serie de Fourier en x sub n, ¿cómo vale? Es 1 sobre el periodo de la integral entre menos t0 sobre 2 y t0 sobre 2, o sea, estamos tomando el límite de integración aquí entre este valor y este valor, ¿no? Integramos, vamos a tener solamente puntos, podemos tomar también otros puntos, pero bueno, tomemos este nomás, necesario y suficiente. ¿De qué? De la señal x de t por e a la menos j n omega 0t diferencial de t. Esa es la ecuación que tenemos que implementar para encontrar, perdón, el coeficiente x sub n. Entonces, nuestro x sub n
mayúscula, va a ser igual a 1 sobre T0, la integral entre menos T0 sobre 2, T0 sobre 2, el delta, que es lo que vale la función en ese punto, porque por E a la menos J, N omega 0T, diferencial de T. ¿Qué nos dice la propiedad del impulso? Que hemos visto en los primeros puntos del trabajo práctico. Que el valor de la integral en el valor E a la menos J omega 0 nt, que vale en T igual a 0, solamente va a existir para ahí. Por lo tanto, todo esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale toda esta integral? Desde acá hasta acá. 1. Entonces el coeficiente de la serie de Fourier es 1 sobre T0. Por lo tanto, la serie de Fourier, o sea, la señal x de t, nosotros la podemos representar como 1 sobre T0 de la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de e a la j n omega 0t. Entonces, esta es la serie de Fourier. Un poquito más arriba, esto vale 1. Esta es la serie de Fourier exponencial de toda esa señal. Entonces, si nosotros queremos obtener el espectro, ¿cuánto va a valer el coeficiente C sub 0? El coeficiente C sub 0 va a ser X sub 0, el valor X sub 0, y esto es igual a 1 sobre T0. Y los coeficientes C sub n, todos los coeficientes de la serie de Fourier, bueno, va a ser, por la definición, 2 veces el módulo de los X sub n, porque recuerden que los X sub n están para la parte positiva como la parte negativa. Entonces, el coeficiente C sub n, que si nosotros lo queremos solamente mostrar los coeficientes positivos, por ejemplo, esto va a ser 2 veces el módulo de X sub n. O sea que va a ser 2 sobre T0 para los valores de n mayor a 1, para un lado o para el otro. Entonces, la representación va a ser algo así. Esto en función de omega ahora, ¿no? Estamos viendo el espectro. Acá van a ser nuestros coeficientes C sub n. El primero va a ser, ponerle que sea aquí, 1 sobre T0. Acá voy a tener mi primer coeficiente. Después el coeficiente en omega 1, en 1 omega voy a tener el doble de ese. Y en 2 omega también. Y en 3. Y así. Y en 4. ¿Estamos? Ese es el punto. Bueno, no sé, alguien se ha quedado con un punto que quería que resuelva uno más. A ver cuál. El 30, profe, ¿puede, por favor? Considere la respuesta de frecuencia como sistema estable causal. H. Muestre estos son sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir que un sistema lineal sea invariante en el tiempo? ¿Cuáles son los sistemas que nosotros venimos estudiando? ¿Cómo dijo, profe? Que nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, o sea, que es un sistema que no va a variar en el tiempo, y es lineal, o sea que nosotros le podemos aplicar todas las propiedades de las integraciones, de la suma, esta propiedad la más importante, la de linealidad, la de la invariancia cuando multiplicamos por una constante, o también podemos hacer la suma, o sea, ir sumando cada una de las señales que existen en el sistema, y después al final hacer una suma total. Entonces vamos a tener una suma real de lo que está sucediendo en el mismo.
Perdón, disculpen, chicos. Bueno, resuelvo este y no sé. ¿Cuál es el 30? 30. Dice, como son nuevos, es distinto al práctico. Consideren la siguiente respuesta de frecuencia con un sistema estable y causal. H de omega, 1 menos J omega sobre 1 menos J omega. Muestre que el módulo de H omega es igual a y determine el valor de A. Entonces nosotros tenemos una respuesta en frecuencia del sistema que es igual a 1 menos J omega sobre 1 más J omega. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un sistema donde vamos a tener una entrada x de t y nuestra salida y de t. La función que hay en el medio del sistema en el tiempo es la función de transferencia del sistema. O sea que esta x de t va a salir modificada por una función de transferencia y va a salir una y de t. Lo mismo pasa en la frecuencia. X de omega, y acá a la salida tenemos una señal y de omega. Y adentro de este sistema tiene una respuesta en frecuencia. Entonces, si a nosotros nos dice que demostremos que el módulo de esto es igual a A, ¿qué nos está diciendo? Es el módulo de una función de variable compleja. ¿Cómo calculamos el módulo? Bueno, la raíz cuadrada de 1 menos J omega sobre la raíz cuadrada de 1 más J omega. Disculpen, todo esto va al cuadrado, adentro. Lo que es el módulo. Entonces esto nos va a quedar 1 más omega cuadrado y esto 1 más omega cuadrado. ¿Y esto qué es igual? Lo que está ahí. A 1. A 1. Entonces, ¿cuánto vale A? 1. 1. Ahora, lo que nos dice, lo que tenemos que ver acá es cuál es la respuesta de fase. Y la respuesta de fase del sistema es el arco cuya tangente o la tangente menos 1 de menos omega. De aquí. Menos la tangente a la menos 1 de omega, el que está acá. Es un cociente. Y si es un cociente, la resta del numerador con el denominador. ¿Verdad? ¿Qué no es 90? Y esto es lo mismo que nosotros pongamos menos 2 de la tangente a la menos 1 de omega. ¿Y cómo definir? Digamos, esto es la representación de encontrar la respuesta de fase de este sistema. Recuerden, nosotros tenemos una función de variable compleja que va a estar dada por su módulo de la función de variable compleja, por e a la j, la fase de la función de variable compleja. ¿Mm? Recuerden siempre eso. Acá encontramos el módulo, vale 1. Ahora tenemos que encontrar su respuesta en fase. ¿Pero para qué? Para encontrar lo que nos pide en este punto. ¿Cuál es la siguiente? El retardo de grupo. El group delay. ¿Qué era el group delay que hemos visto en señales y sistemas, lo que han hecho conmigo? ¿Cómo definíamos el retardo de fase? ¿Ciclo de tiempo útil era? No, ese es el duty cycle. El group delay, ¿No es la derivada del ángulo? claro, es menos la derivada de la respuesta en frecuencia sobre respecto a la frecuencia. Por lo tanto, ustedes, esto va a ser igual a la derivada respecto de la frecuencia de 2 veces la tangente de la menos 1. Y esto es igual a 2 sobre 1 más omega cuadrado. Chicos, ustedes el año pasado han visto, yo pregunto, pero es difícil de acordarse esto.
funciones de variable compleja, funciones trigonométricas de variable compleja y las derivadas, las funciones trigonométricas de variable compleja y las derivadas de las funciones inversas trigonométricas de variable compleja, del arco coseno, del arco seno, del arco tangente, del seno hiperbólico, coseno. ¿Eso vieron el año pasado? Concepción no hemos no. visto nada. No, profe. Nada. Bueno. Bien. Pero esto es. Entonces, ¿qué nos dice Dice, ¿cuál de estas son verdaderas? Que el retardo de fase es igual a 0 para omega igual a mayor que 0, o que el retardo de fase sea mayor que 0 para omega mayor que 0, o sea menor que 0 para omega mayor que 0. Y bueno, ahí está el retardo de fase. Es verdadero la 2, que el retardo de fase, el group delay, es mayor que 0 para omega mayor que 0. Disculpe, profesor. Ah, En el módulo de respuesta de frecuencia, ¿no sería la raíz de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado? ¿O yo me estoy confundiendo? el módulo es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado. De la parte real como de la parte imaginaria. Todo elevado al cuadrado. Ya, porque yo lo que hice fue, digamos, aplicar el conjugado y ahí separar la parte real de la parte imaginaria para sacar el módulo. Sí, pero digamos, si usted tiene este vector es en valor absoluto es igual al de abajo. Por eso como que se cancelan, ¿entiende? Es como el Ya. conjugado. O sea, usted tiene así, este punto está acá. Y el otro es el conjugado, es el otro, pero el valor absoluto del módulo en distancia son iguales. Entonces, este se va con este, ¿me entiende? Ya entendí. Va, por ese el ángulo también me da lo mismo que usted, pero con el otro método no puede sacar cuánto valía A, digamos. Claro. Bueno, sí, una más. ¿Se ha entendido eso? Esto es una definición nada más, ¿no? O sea, el retardo de fase es la derivada del ángulo. Solamente eso. Profe, ¿puede explicar qué hay que hacer exactamente o qué señal hay que usar en el punto 18? Porque no lo entendí bien. El punto 18 dice, analizar una señal de sonido mediante MATLAB y representarla en el tiempo y en la frecuencia. La señal debe ser una palabra pronunciada por cualquier compañero del grupo. Como que usted al MATLAB lo conecta para recibir alguna voz o algo. O algún programa que usted quiere usar y manda hola grupo, no sé. O Y se utiliza esa señal entonces. comunicaciones, claro. Entonces usted a esa señal la dibuja en el tiempo y en la frecuencia. Y dice, bueno, mi voz cuando pronuncia esta palabra tiene tanto ancho de banda. Y eso es todo lo que digo. Ok, profe, gracias. ¿Quieren uno más? El 13, profe, el A o el B, cualquiera de eso. El 13, A y B. El B, el B. Bueno, me espera un momento, voy a abrir la ducha, me voy a dar una ducha caliente mientras resolvemos eso, que se caliente el agua. Ah, ustedes pillines me hacen hacer más difícil a mí, ¿no? Tienen que hacerlo ustedes, supuestamente eso. Yo les busco lo más difíciles para que se entretengan y resuelvan. David Leiva se llama, profesor, es el Es pico. que lo hemos visto aburrido, profe. Usted también se tiene que entretener con algo. Sí, no saben lo entretenido que es resolver esto y... Ay, Dios. Bueno, a ver cuál... Estamos acotados con los tiempos de entrega. Sí, los tiempos Sí, nos profe, tienen mal por a eso. todos. El B, oh, Dios. T más 1 entre 0 y 1, 2 menos T entre 1 y 2, y 0 en otro caso. Veamos. X de T está definido entre T más 1 entre 0 y 1
2 menos t, y t entre 1 y 2. Acá hay un signo que está mal acá. Y 0 en otro caso. En cuanto alguien me presente un práctico que no tenga los ejercicios que yo he puesto a resolver, ahí lo voy a ver, ¿no? No me hagan enojar. Por Es lo más, menos eso va a tener el práctico nosotros, profe, no se preocupe. sí, así me han dicho el año pasado, me mataba haciendo los ejercicios y hay un montón que no voy a presentar. Y el H, y después les quiero hacer otra, no, este es delta de T más 2, T más 2, delta de T más 1, delta de T más 1. Es más, miren cómo les digo, no soy capaz de ahora pasar una lista de los grupos que ustedes van a armar. Y ustedes van a decir, ¿cómo vas a ver? Y si yo le acierto a más del 80%, no sé, les juego cualquier cosa. Porque me di cuenta con los prácticos que ustedes me presentan, con quienes han hecho el práctico. Y después les puedo decir, tal compañero va con tal con tal, y seguro que están ahí. O sea, uno se da cuenta. Por eso les doy el práctico uno siempre, todos los años igual. Ya ni los corrijo, los veo, los hago algunas acotaciones, al que veo que lo trabaja, le pongo porque me doy cuenta quién lo hace, quién lo hace con el compañero, quién copia, quién no. No les digo nada. No los subestimo, pero no me subestimen a mí. ¿Está? Además, ya sé cómo van a armar los grupos. Yo los dejo que ustedes lo armen. Listo. Sé quién lo va a hacer, quién trabaja, quién no, quién pregunta, quién no. Profesor, Después si se va a hacemos el reflejar. práctico, perdón, si hacemos el práctico a mano, podemos mandar un Word con todos los archivos de MATLAB para que usted Sí, pueda hacerlo correr al programa. mejor, mejor. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer, es más, ¿qué pide acá? Dibuje la convolución de estas dos señales. Hay que dibujar la convolución de estas dos señales. O sea, que la convolución en el tiempo es igual a x de t convolución ht. O sea, x de t convolución delta de t más 2 más 2 delta, o sea, impulsos desplazados. Uno solo tiene el doble de amplitud. Entonces, si aplicamos una de las propiedades de la convolución, que es la distributiva, esto nos quedaría x de t convolución delta de t más 2 más x de t convolución 2 delta de t más 1. Y la propiedad de la convolución, ¿qué me dice? Si yo multiplico o hago la convolución de un delta por la función. Va a ser el valor de esa función en ese punto donde está el delta, ¿verdad? Porque si no, no existe. Entonces esto va a ser Entonces hay un x de t desplazamiento. más 2. Claro. Se va a desplazar la función hacia donde está el delta. 2x de t más 1. Entonces, si yo tengo la función x de t, que eso lo van a tener que dibujar ustedes. O sea, Profe, ¿para dónde se va a desplazar, dice? Se desplaza a la izquierda. ¿Cómo para dónde se desplaza? Ustedes va a tener dibujada. La primera función vale t más 1 entre 0 y 1. Bueno, dibujen. Y t más 1, entonces va a quedar el 2 aquí, y aquí va a ser así. Y después va a bajar. Y después va a ser negativa con otros pendientes hasta el 2. ¿No le dice así? Así les digo, daba la gráfica. No creo que haya salido tan linda como lo que he hecho. Sí. Y después tiene que hacer la convolución de 2 impulsos. O sea, la h de t
Acá -1 y este -2. Y este va a tener una amplitud 1, y el otro va a tener una amplitud 2. Y bueno, la tienen que dibujar ustedes, ¿no? Les pienso dibujar. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿Cuál era la parte que... Esa era la parte que ustedes quieren que yo haga. Es esta. IDT. ¿Cómo va a ser la IDT? La convolución de estas dos. ¿Cuál de las dos se va a mover? ¿Cuál le van a poner rueditas? No sé. Vamos que le pongamos ruedita a esta. Y va a empezar a caminar por aquí, va a empezar a moverse aquí. Y cuando se pase por uno que vale 1, no va a pasar nada. Cosa va a pasar cuando pase con el pase que valga 2. Va a venir Ahí andando no el hay que autito dar vuelta a la así, y gráfica. acá se va a empezar a crecer. ¿Ah? No hay que dar vuelta a la gráfica ahí, X de T. Lo que usted quiera. Pero ya esto, bueno, de cuadro por... eso tienen que hacer ustedes. Yo les puedo decir cómo queda. ¿Cómo sería entonces? H de T habría que dar vuelta en este caso. La que les convenga. Pero de todas Invertirla maneras, y desplazarla. esto le va a quedar la función IDT. Va a ser igual. Y ahí ustedes ponen, dependiendo cuántos intervalos de la convolución quiero usar. T más 3 para los valores de T entre -2 y 1. Va a valer T más 4 entre los valores de T entre -1 y 0. Va a valer 2 menos 2T entre los valores de T entre 0 y 1. Y 0 en otro caso. Y ahí está todo. Esa es la solución, no lo voy a poner a graficar, se lo grafican ustedes después. Y los pasos, cómo logran llegar a esa función, lo tienen que escribir ustedes para que quede mejor. Bueno, me excedí 2 horas. Profe, los pasos, hay que hacer ¿cuántos pasos mínimo? ¿3 por lo menos? Los necesarios para que ustedes se den cuenta de la solución Sí. que quieren llegar. Bueno. Bueno, chicos,